sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Por siempre te cantamos. Milagroso, abre el camino, cumple promesas, luz en fidelidad. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abre el camino, cumple promesas, luz en fidelidad. Mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres No hay duda de que contamos con un Dios que es maravilloso, poderoso y es capaz de hacer todo y mucho más de lo que nosotros realmente podemos imaginar. Y aunque nosotros no veamos, Él sí está obrando. Y aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en fidelidad. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en fidelidad. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en fidelidad. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en fidelidad. Mi Dios, así eres tú. Muy buenos días, hermanos, muy buenos días a todos los que nos están escuchando y viendo en esta mañana.
Quiero darle la bienvenida al mensaje de hoy y hoy vamos a empezar una nueva serie en donde vamos a estudiar el Sermón de la Montaña y la serie se llama Un reino al revés. Así que en este sermón vamos a explicarle qué significa eso. Y el tema de hoy específico de la prédica de hoy es los bendecidos del reino al revés. Para darles un pequeño trasfondo, veamos este video. En Hechos 17:6, la gente, cuando vieron a los discípulos llevando las buenas nuevas del mensaje del reino de Dios, la gente se empezó a quejar. No todos, obviamente, los que no creyeron, empezaron a quejarse diciendo, esos que están trastornando el mundo entero ya han llegado acá. Hechos 17:6. ¿Qué es lo que tiene el mensaje de Jesús que ha trastornado el mundo al revés? ¿Y qué significa trastornar? Trastornar es un giro al revés. Bueno, para darte una idea, en ese tiempo, el mundo greco-romano, la sociedad estaba estructurada políticamente, socialmente, o sea, si eras esclavo, si eras de la realeza. Y eso se infiltró también en la cultura judía. Lo único que los judíos era más por medio de la religión, en donde estaban los primeros y estaban los últimos. Hoy día no hay mucha diferencia. Todavía hoy día podemos ver dónde están los primeros y los últimos, los más privilegiados y los menos privilegiados. Y Jesús vino a traer cambio. Lo irónico es, bueno, usualmente los que se incomodan con el cambio son los que más tienen para perder. Y los que no tienen tanto para perder, pues tienen más para ganar en el reino de Dios. Y siempre ha sido así. Lo irónico es que hoy día, más que nunca, el mundo está necesitado de un cambio. Y el Sermón de la Montaña, que lo encontramos en Mateo capítulo 5 al 7, el Sermón de la Montaña es el inicio de ese reino al revés. El Sermón de la Montaña es el inicio, es el manifiesto del Rey, en donde Jesús se sienta y enseña las enseñanzas que iban a marcar el cambio del mundo por todas las generaciones. Y aún entre los discípulos, aún entre los cristianos, este mensaje de la montaña nos reta y nos llama a ser la luz. Pero ¿qué estaba pasando en ese entonces? Cuando Jesús les enseña, ¿cuál es el contexto? ¿Qué estaba sucediendo? Bueno, para eso tenemos que empezar en Mateo capítulo 4, 17, donde dice que Jesús empezó
comenzó a predicar. ¿Cuál era el mensaje? Arrepiéntanse, porque el reino está cerca. Jesús habló de un reino, una nueva era, un nuevo día estaba amaneciendo allá en Galilea. Luego, en Mateo 4, versículo 18, Jesús llama a sus primeros discípulos. ¿Y quiénes son estos discípulos? ¿Quiénes son estas personas? Nada más y nada menos que pescadores, personas ordinarias, no educados. Y la sociedad, pues, no los iba a extrañar si se iban. Pero Jesús los llamó a dejarlo todo con la promesa de convertirlos en hombres de impacto que atrayeran personas a ese reino al revés. Y luego nos movemos a Mateo 4, versículos 23 y 25, y aquí vamos a leer. Dice: Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió por todo Siria y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos, los paralíticos. Él los sanaba. Los seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y de la región al otro lado del Jordán. A quienes vemos aquí que Jesús le estaba anunciando el reino. Jesús anunciaba su llegada a los olvidados. Y estos son a quienes Jesús inaugura su gran manifiesto, el manifiesto del Rey. A estos son los que Jesús está a punto de bendecirlos y enseñarles desde la montaña. Y Jesús se sienta y empieza el discurso ante esta multitud de gente olvidada, de gente pobre, enfermos. Como pudimos leer, Jesús empieza este discurso con 9 bendiciones, conocidas como las bienaventuranzas. ¿Y qué significa estas bendiciones para la audiencia? Significa nada más y nada menos que Dios está con ellos. Jesús les va a decir, a confirmar el favor de Dios con ellos. Este lenguaje de bendiciones aparece varias veces en la Biblia. Por ejemplo, en Salmo 1, bendito el que no se sienta en la silla de los pecadores. Salmo 32, bendito es aquel a quien se le perdonan sus pecados. Y hay muchos, pero el que vamos a leer en esta mañana es Isaías 61, porque este es el trasfondo del ministerio de Jesús. Isaías 61, empezando en el versículo 1, dice: El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres.
Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo, a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor, para mostrar su gloria. Reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros de antaño. Repararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones. Ahora voy a brincar aquí al versículo 7. En vez de su vergüenza, mi pueblo recibirá doble porción. En vez de deshonra, se regocijará en su herencia. Y así en su tierra recibirá doble herencia, y la alegría será eterna. Yo, el Señor, amo la justicia, pero odio el robo y la iniquidad. En mi fidelidad los recompensaré y haré con ellos un pacto eterno. Ahora fíjense en esto. Sus descendientes serán conocidos entre las naciones y sus vástagos entre los pueblos. Quienes los vean reconocerán que ellos son descendencia bendecida del Señor. Esto es una profecía que Dios habló por medio de Isaías para señalar quiénes iban a ser los bendecidos del reino al revés, el reino de Dios en la tierra. Estas personas estaban destinadas a ser bendecidos, pero la influencia greco-romana de quienes estaban primeros o últimos se infiltró en la cultura judía. La idea de quién sería bendecido se alteró. Por ejemplo, en los años 150 a.C. existió un rabí que también escribió, que escribió 9 bendiciones. Este rabí se llamaba Yeshua ben Sira y él es el autor de un libro apócrifo que se llama Sabidurías de Sirac. Pero lo que quiero resaltar son 2 bendiciones para darte un ejemplo de cómo cambió quién sería el bendecido. 2 de estas bendiciones decía: bendito el que no le sirve a un inferior, y bendito el que habla a oídos atentos. ¿Qué significan estas 2 bendiciones? Básicamente, que si tú no te tienes que doblar para servir a personas ordinarias o no importantes en la sociedad, entonces eres bendito. También, si las personas estaban atentas a lo que tú dices, o sea, la gente piensa que tú eres importante, entonces eres bendito. Y cuando Jesús llega 150 años después, cuando Jesús llega a su audiencia en la montaña, eso es exactamente lo que Jesús no hace.
Jesús le dice a esta muchedumbre menospreciada, ustedes son los bendecidos. Dios te favorece a ti en tu sufrimiento. Yo no organicé un discurso llamando al César Tiberio. Yo no le toqué la puerta a Herodes el Grande para venir aquí y hablarle a los importantes. Yo no preparé un banquete para invitar a los ricos y famosos. Yo he decidido anunciar el reino a ustedes, los pobres, los enfermos, los destituidos. Wow. Al terminar de hablar Jesús en ese sermón, la gente se quedó anonadados, se quedaron, exclamaron, nadie nos ha hablado así. Ellos se agarraron de cada palabra que Jesús les decía. En el mundo están los de arriba y los de abajo. Pero Jesús trastornó las cosas. Jesús dijo cosas como, los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. También Jesús dijo cosas como, cuán difícil es para los ricos entrar al reino de los cielos. Y no es que Dios no ama a los primeros. Es que el momento llegó para que el mundo viera cómo Dios mira a la humanidad. Para Dios no hay ningún abandonado. Jesús, como sociólogo experto, él observó algo. Él observó que los que tenían poco tenían de perder y por ende tenían mucho que ganar en el reino de Dios. Pero los que tenían mucho tienen para perder y poco para ganar en el reino de Dios. Y las buenas noticias no son tan buenas noticias. Más bien son amenazantes. Pero para los que tienen poco, las buenas noticias son grandes noticias. Con esta perspectiva en mente, vamos a mirar a las bienaventuranzas. En Mateo, capítulo 5, del 3 al 12. Pero les voy a dar una clave. Cuando veamos las bienaventuranzas, pensemos en una imagen. Cada bienaventuranza es como una pieza. Una pieza. Y todas juntas forman una imagen como si fuera un vitral. ¿Ok? Un vitral es una ventana de vitrales que tiene muchos colores. Imagínate esa imagen, ¿no? Así que vamos a empezar con la primera bendición, la primera bienaventuranza, los pobres de espíritu. Los pobres físicamente y espiritualmente. En Isaías 57:15 dice, porque lo dice
porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. A los pobres de espíritu, Jesús les dice: ustedes son bendecidos. El reino es para ellos. Los que lloran. Los que lloran son los que están frustrados, están llorando, abrumados por toda tragedia que ocurre. El mundo les dice: no lloren, sé fuerte, supérense. Jesús les dice: bendito, porque serán consolados. Abriré sus mentes para que vean el lugar, un lugar en donde yo voy a enjugar tus lágrimas. Los mansos no tienen autoridad en el mundo. Hasta la misma palabra, de manso a menso, solamente hay una letra de diferencia ante los ojos del mundo. Son víctimas del sistema. No tienen influencia en el mundo que viven. Estos eran los que estaban en la muchedumbre, que estaban olvidados. Jesús dice: bendecidos, porque Dios está haciendo algo que va a cubrir toda la tierra con los hijos de Dios. Y a ustedes, los mansos, lo van a heredar. Va a ser de ustedes. Hambre y sed de justicia. Los que quieren hacer lo correcto y quieren que otros sean tratados bien. En Primera de Juan 3:7 dice: el que hace lo correcto es el justo. Cuando aprecias la justicia, profundamente deseas que te traten bien. Ellos ven este mundo y ven la injusticia, la iniquidad, la mala obra que hay en este mundo. Les duele la manera terrible en que la gente se trata el uno al otro. Y sus corazones desean cambio con ansias. Jesús les dice: tú eres bendecido porque he venido a saciar tu hambre. El reino ha sido establecido en justicia y ustedes lo verán y estarán en él. El misericordioso. Esos entre ustedes que ven a esos que están sufriendo y se compadecen por ellos. Los que toman acción, aún en proporciones pequeñas, para mostrar bondad a esos que están en necesidad o menos privilegiados. Bendecidos, porque aunque no recibirán tal vez misericordia del mundo, Dios, que es rico en misericordia, la va a derramar sobre ellos, para aquellos que muestran misericordia. En ese reino de justicia recibirán misericordia como nunca jamás antes han visto. Los limpios de corazón, esos entre ustedes que a pesar de su pecado, a pesar de su fracaso, todavía quieren ver a Dios, conocerlo y amarlo y ser amados por Él. Y todavía están abiertos a su voz, así como en Salmos 51, en donde David dice:
dame un corazón limpio. Así piden con ansias a Dios por un corazón limpio. Y Dios les dice, benditos, bendecidos, afortunados, porque verán la cara de Dios, porque yo me haré disponible y me ofrezco a ustedes. Los hacedores de paz, ustedes que resisten toda inclinación del hombre de dividir, de disminuir, de etiquetar, de categorizar por raza, por política, hacer enemigos, murallas y separar. Ustedes que tratan de unir, de reconciliar relaciones, de unir gentes, construir puentes. No es fácil hacer la paz, pero sepan que Jesús dice, ustedes son bendecidos, porque son como su Padre en el cielo y son considerados hijos de Dios. Ustedes verán la belleza de la unión y la reconciliación cuando entren al reino de los cielos. Los perseguidos, los que son perseguidos por hacer lo correcto, los que sufren injustamente aún por causas que no son las suyas, simplemente por hacer lo correcto. Ustedes que no comprometen sus convicciones entre lo malo y lo bueno. Ustedes que son insultados y atacados porque quieren hacer lo justo y son fieles a Jesús. Que no importa si aprueban lo que ustedes dicen o no, ustedes continúan tratando una y otra vez ante un mundo que no quiere cambiar. Jesús les dice, son bendecidos porque el reino de Dios les pertenece. Y así trataron a los profetas de Dios. Así que ahí tienen las bienaventuranzas. Dr. Stanley Hauerwas dijo, muy a menudo estas 9 bienaventuranzas se han convertido en ideales y virtudes para adquirir. En realidad, son una descripción del tipo de personas a quien Jesús le ofreció primeramente el reino. Esta fue la gran sorpresa. Fue que este bonche, que fue precisamente ese bonche de abandonados, recibieron el honor de ser los primeros, de ser parte del reino de los cielos. Ellos fueron los últimos que fueron primeros, y ellos fueron los causantes de las quejas en Asia Menor 20 años después, cuando la gente decía, estos que han trastornado el mundo con su mensaje han venido aquí ahora. Ahora, hermanos y hermanas, los voy a dejar con unos pensamientos finales. Si tú ves este mundo de ahora y deseas cambio, si mucho de lo que ves alrededor no te parece bien y te molesta, tenlo por seguro que Dios también le molesta y Dios también lo ve. Él te está invitando a unirte a Él para hacer las cosas bien. Pero si en cambio estás viviendo tu vida y todo va bien y no encuentras ni el tiempo ni la energía para preocuparte realmente, si hay mucho sucediendo en tu propia vida, en tus propios sueños, en tus propias metas para envolverte,
es tiempo de examinar tu corazón y tu alma. Y Jesús te diría, arrepiéntete, porque el reino de Dios está cerca. Y los que nos consideramos seguidores de Cristo, escuchen bien, déjame preguntarte, ¿estamos viviendo la vida del reino? ¿Es nuestra iglesia una colonia del reino de Dios en los cielos? ¿Es nuestra iglesia un territorio, una estación del cielo? ¿Somos un santuario de amor, de justicia, de compasión, misericordia y pureza? ¿Late en tu pecho el mismo corazón de Jesús que late por el mundo? Si no es así, ¿no piensas que es tiempo de seguir a Jesús otra vez? La imagen final. ¿Se acuerdan aquella imagen que les dije que pensaran cuando empezamos a ver las bienaventuranzas? ¿Ves la imagen? ¿Puedes ver a Jesús? Nacido en pobreza, aunque siendo Dios se humilló a sí mismo, tomando la naturaleza de siervo, un varón de dolores y sufrimientos que lloró por el estado de este mundo y que varias veces literalmente lloró entre los hombres, que fue reconocido como manso y humilde, y él mismo dijo, resaltó que eso es lo que él es, manso y humilde, quien se levantó contra la injusticia de sus días, el robo que tenían en el templo, y él luchó por la justicia. Y cada día de su ministerio demostró su bondad y su hermosa misericordia, con un corazón tan puro que pudo amar al peor de nosotros. Tan puro fue su corazón que el peor de los males en el mundo no pudo contaminarlo. El hacedor de paz constantemente que dio su vida para reconciliarnos a ti y a mí, a Dios, y para reconciliarnos entre nosotros. Perseguido hasta la muerte, no por nada malo que hizo, sino por todo lo bueno que hizo. Este es Jesús, el que ofrece su reino. Este es el que nos llama a seguirlo, que juntos con Él podamos una vez más trastornar este mundo al revés. Amén. Ahora vamos a tener una canción y a tomar la Santa Cena.